Hoy en nuestra sección, como todos los martes, con Sergio García Soriano, hablando de psicología aplicada a la vida cotidiana, vamos a hacerlo del lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, que ha sido objeto de mucho estudio y también origen de bastantes mitos. Hay algunos estudios que dicen que el 93% de la comunicación es no verbal. Hoy vamos a hablar de esos gestos que a veces sin querer hacemos, o que se suele decir que los gestos que hacemos de manera cotidiana pues dicen mucho de lo que estamos pensando y de nuestra manera de reaccionar o sentir. Sergio García Soriano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por ejemplo, el estar cruzado de brazos, ¿qué significa? Bueno, pues para cada uno significa una cosa, pero la estadística indica que el gesto de estar cruzado de brazos hay veces como que es una... estar a la defensiva. Estar a la defensiva. Una forma de permanecer y de no querer que algo te invada, de algo que no quieres que te penetre, una idea, o que estás... es como una especie de mecanismo de defensa. Lo que pasa que hay veces que comentábamos un poco fuera de antena que no siempre tenemos que hacer caso a los gestos o a lo que hacemos, a veces de forma inconsciente, porque en algunos momentos uno cruza los brazos. Ahora Sergio tiene los brazos cruzados y ahora estoy descansando. Exacto, y me consta que no está a la defensiva ni mucho menos, porque estás a gusto en el estudio, ¿no? Estoy muy contento contigo, además, con Mónica Rodríguez, que me encanta charlar y conversar. Igualmente. Bueno, a veces eso no corresponde, los gestos que hacemos, con lo que de verdad estamos pensando o sintiendo. Claro, tendríamos que pensar en que todos los gestos son polisémicos, es decir, que no quieren decir lo mismo en todas las situaciones. Lo que pasa que hay veces que los manuales han tomado algunas articulaciones del cuerpo y han dicho, pues quieren decir esto, y no es siempre así. Por lo que tendríamos que pensar en qué contexto se hacen, cómo está la persona que lo está realizando, y a partir de ahí pues uno puede saber si quiere decir aquello que decía el manual o quiere decir lo contrario. Los humanos somos polisémicos, es decir, que hay muchos significados para todo aquello que hacemos. O sea que cuando se suele decir este gesto significa esto, depende de la persona, depende del momento, no siempre lo podemos aplicar así. No, lo que pasa es que gusta mucho, porque uno de repente piensa, pues ya lo entiendo, ya lo sé, ¿no? Es como que ya he abrochado un conocimiento y a partir de ahora voy a salir a la calle y aquella persona que me guiñe el ojo voy a pensar que es una agresión o que no quiere hablar de algo. No es exactamente eso. Había una serie que se llamaba Miénteme, en la que trataba justo de esto. Eran unos policías que grababan a los forajidos y entonces a partir de lo que decían les ponían una camarita en el cerebro y cada microexpresión te la interpretaban de una manera o te la interpretaban de otra. Bueno, pues eso no es así, desgraciadamente, o por eso suerte. Es un atentado contra la naturalidad. Exacto, ¿no? Y entonces que los gestos corporales son importantes y hay que tenerlos en cuenta, sobre todo porque cuando tú estás diciendo algo pero de otra manera, con el cuerpo, alguien puede interpretar que estás diciendo lo contrario de lo que estás comentando, tiene más verosimilitud y tiene más fuerza aquello que estabas intentando ocultar. Entonces la mente de la persona que piensa eso se cortocircuita, ¿no? Por lo menos. Se cortocircuita, que yo creo que dice, me está mintiendo, me está engañando. Nadie piensa, me está engañando con el lenguaje no verbal. Todo el mundo piensa, me está engañando con el lenguaje verbal. Claro. Entonces en esa contradicción hay un cortocircuito en aquel que mira y también uno puede pensar, pero esta persona es falsa. Bueno, pues tenemos que saber que tienen que ir a la par siempre lo que decimos con aquello que hacemos en los gestos. Y ahora se ve muy bien se ha visto muy bien en las campañas políticas, en las que todos tienen que saber que no pueden dudar en esta idea, porque si hay una duda, si de repente me como las palabras o lo digo muy deprisa, pues van a pensar que en el fondo no quiero hablar de eso. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que estoy dando un mensaje contradictorio o que estoy diciendo algo más allá de lo que digo, por lo que hay que tenerlo muy presente para no caer en contradicciones, porque el espectador es inteligente. Además es que hay lenguajes no verbales, hay gestos, hay empresas que se dedican a ello, ¿no? Que hay veces que no sale de forma natural. Evidentemente, con lo que estabas diciendo, Sergio, con el tema político, con algunas cuestiones, hay asesores detrás. Muchas veces se gesticula de una manera también porque se dice que eso da confianza y eso no es natural. En algunos casos está programado, preparado, o sea que depende de qué cuestiones no deberíamos hacer caso siempre. Pero, por ejemplo, el lenguaje del cuerpo depende de nuestra manera de ser, de expresarnos también. Sí que es verdad que hay veces que no podemos evitar cuando algo nos atrae o cuando algo nos gusta, pues como con los sentidos, ¿no? Un olor que nos es agradable, pues a uno le gusta, el tacto, la vista.
sí se suele decir a veces el lenguaje de las miradas. ¿Este es más fiable o tampoco? Sí, es decir, tenemos que saber que las miradas, el tacto, el olor, pues nos están indicando también muchas cosas. Por ejemplo, es verdad que se suele decir, ¿no?, que hay personas que hablan con los ojos. Uno suele pensar que la mirada es el espejo del alma, entonces nos da un buen rollo. Es decir, cuando uno ve y ve que la mirada se le dilata, entonces a partir de ahí... La pupila, perdón. Se le dilata y a partir de ahí piensa que hay una querencia por algo que está observando. Y también cuando uno ve un rostro bonito y ve unos ojos atractivos o una mirada limpia, pues de alguna manera también puede pensar que por esa idea que tenemos y que hemos oído tanto, que es una buena persona y que esa belleza lleva implícito detrás grandes virtudes. O incluso formas de ser, ¿no? Sí, pero esto... Lo que nos transmite la persona. Exacto, es como si tuviese una característica apropiada para nosotros. Somos un poco tiranos porque la belleza nos somete tanto que hace que hagamos atribuciones que son falsas en el fondo. Pero bueno, tampoco vamos a ir rompiendo por ahí atribuciones. Estaba pensando en un preso que le hicieron una fotografía y quedó publicado en Instagram y después le pusieron el preso más atractivo. Ah, sí, lo recuerdo, era en Facebook hace mucho. Sí, y entonces, pero ¿cómo una persona así, decían, puede estar en la cárcel? Claro, es que uno tenga una mirada y sea atractivo no implica que sea una buena persona y no sea un delincuente. Claro. Pero tendemos siempre a pensar de esa manera y bueno, hay veces que acertaremos y otras veces que no. Pero la belleza nos suele quitar un poco el criterio y atribuimos cosas que no siempre son verdad. En una información que he estado mirando, hablaba precisamente de que la mirada también habla y que precisamente lo que estamos diciendo de la comunicación, Sergio, no verbal, dice que tiene que ver con la dilatación de la pupila o la contracción que reacciona enormemente a los estados internos que uno experimenta y venía una fotito, yo no sé si se acuerdan los oyentes, tú te acuerdas, del gatito de Shrek, de la película, qué bueno. así, que era prácticamente todo pupila, ¿no? Exacto. Que se le dilataban muchísimo ante ciertas situaciones sociales o con ciertas personas cuando uno tiene un estímulo bueno, ¿no? O cuando mantenemos el contacto un tanto por ciento muy alto, pues también dice lo que uno siente, lo que uno quiere expresar. Dice lo que uno quiere expresar y también quiere decir que le quiero convencer al otro de algo para colársela. ¿Ah, sí? Sí, claro. Cuando viene el niño, por ejemplo, ¿no? y te viene todo cariñoso y te... Papi, dame un besito. Con los ojitos así, ¿no? Claro, y luego dices, ¿qué quiere? ¿Qué ha pedido a su madre? Que me van a pedir ahora algo y que yo habitualmente a esto le digo que no. Es decir, que tenemos que pensar que en ocasiones lo que se pone frente a nosotros y quedamos conmovidos, en esa conmoción, otros aprovechan para colárnosla. Es decir, que pensemos que la realidad es compleja y a partir de ahí pues vamos a tener que solucionar o que pensar, pero no siempre ese gatito que nos quiere decir algo y que nos dice, ay, qué cosa más bonita y más dulce. Bueno, cuidado también en eso. La verdad que esto es un tema que podríamos seguir hablando largo y tendido porque hay páginas y páginas y páginas de internet en las que hay información al respecto de esto, ¿no? Luego también la sonrisa, bueno, pues un montón de maneras que uno tiene de gesticular, que hay veces que no nos damos cuenta, pero no está de más a veces saber también lo que uno hace, ¿no? Tenemos que saber lo que uno hace y lo que hace el otro para hacer una lectura real y también para saber que cuando me conmueve, cuando me emociono, pues depende del cuál sea mi objetivo o mi función, tengo que estar alerta, porque de repente a partir de ahí puedo tomar decisiones en base a emociones que luego eran una irrealidad, por lo que está muy bien conocerse a sí mismo y conocer su lenguaje no verbal y también el de los otros para hacer atribuciones que sean reales. Exacto, con esa frase terminamos. Sergio, me ha encantado, aunque no descarto que saquemos otro día el tema, que es muy interesante, ¿eh? Pues me parece fenomenal, y si nuestros oyentes quieren hablar conmigo en el teléfono 66004-6657 les voy a poder atender, te repito, 66004-6657, atiendo en el Escorial y también en Madrid. Pues Sergio García Soriano, la semana que viene más, que ya estamos en el año 2018, como pasa el tiempo, ¿eh? Que tengas buena semana, hasta luego. Seguro que sí, un abrazo. Adiós. Adiós.